Bien, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Víctor. Muy buenas Vamos a, noches, doctor Eduardo. eh, bien, bienvenidos a esta noche para la actividad programada. Antes de ello, debemos de informar lo siguiente. Es importante señalar que para la ejecución de la conferencia virtual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Tener buen servicio de Internet, de preferencia por cable. Debe ingresar con un solo dispositivo electrónico. Usted registrará el ingreso y posterior su salida a la hora indicada, por lo que está terminantemente prohibido salir y abandonar o reingresar. El expositor dará inicio a su exposición y antes de finalizar lo absolverá. Las preguntas para que usted formule. En el desarrollo de la conferencia, se le pide silenciar su micro y cámara, por favor. Asimismo, hacerles recordar que el ingreso del registro de asistencia fue de hora exacta, de 6:30 a 7 de la noche, a través de la plataforma del Sistema de Gestión Académica. Se recomienda ver el instructivo de registro de asistencia adjunto, el cual se le hizo llegar al momento de enviar la resolución de admisión, bajo responsabilidad de cada usuario, el no registro de la misma, el cual invalidará el derecho a la certificación. Para registrar la asistencia debe ingresar al sistema de gestión académica, donde encontrará la ventana correspondiente 30 minutos antes del inicio de la conferencia. La salida, el registro de asistencia es también a la hora exacta, desde las 8:30 hasta las 8:45 horas a través de la plataforma del sistema de gestión académica. Se recomienda ver el instructivo de registro de asistencia que les se ha enviado vía correo, bajo responsabilidad de cada usuario, el no registro de la misma, el cual no tendrá derecho a la certificación. Para registrar la asistencia de salida, usted debe ingresar nuevamente al sistema de gestión académica una vez terminada la conferencia a las 7:30, a las 8:30, disculpa, hasta las 15 minutos nomás. Posteriormente de ello, la misma plataforma del sistema cerrará automáticamente, no habiendo opción para realizar la reapertura del sistema centralizado por la Academia de la Magistratura. Respecto al pago de derechos de de la certificación de la conferencia, usted como discente tiene que ingresar a ver si cumple con los requisitos de asistencia registrada de ingreso y salida para la conferencia programada. Posteriormente se realizará el pago de haber registrado esas dos entradas y salida. El pago, como lo señala en la convocatoria, acercándose en el Banco de la Nación o a través de Págalo.p. Verá en la convocatoria el instructivo de pago de la academia, que también se le adjuntó a la misma. Si cumplió con todos esos requisitos del caso, procederá a descargar su respectiva certificación. Bien, habiendo ya mencionado las indicaciones, vamos a empezar, doctor, con nuestra conferencia. Muy buenas noches, señoras y señores magistrados y auxiliares de justicia del Perú. El que se dirige es el abogado Eduardo Álvarez Santillán, coordinador de la Academia de la Magistratura de la sede Loreto. En nombre de nuestra prestigiosa institución, les extendemos el cordial saludo y le agradecemos su valiosa participación en esta sesión virtual. Continuando con nuestro programa del ciclo de conferencias que organiza esta sede, en esta oportunidad tenemos el tema a abordar titulado Los beneficios penitenciarios. Tenemos el honor de presentar a un distinguido profesional que enriquecerá nuestro entendimiento en en este área de suma y trascendencia para la administración de justicia. Nos referimos al abogado Víctor Manuel Basalar Paz, máster en Derecho Público con mención en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Piura, máster en Derecho Probatorio por el proceso penal, en el proceso penal por la Universidad de Barcelona. El maestro Basalar Paz cuenta con una destacada trayectoria como ser docente de pregrado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Se desempeña como fiscal provincial penal titular en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Loreto. Es docente principal de la Academia de la Magistratura en el programa de actualización y perfeccionamiento, autor de influyentes obras y publicaciones sobre la prueba en el proceso penal, la valoración de la prueba por parte del fiscal, comentarios a los acuerdos plenarios en materia penal, entre otros. En esta oportunidad, el maestro Basalar Paz nos presentará un tema de real importancia para nuestra labor jurisdiccional titulada Los beneficios penitenciarios. Dada la complejidad y la actualidad de los desafíos que enfrentamos en estos tiempos, estoy convencido de que su perspectiva será de gran utilidad para el ejercicio de nuestras funciones. Les recordamos, señoras y señores magistrados, así como auxiliares de justicia que nos acompañan en esta noche, que podrán formular sus interrogantes o comentarios a través del chat al finalizar su exposición, los cuales serán atendidos por nuestro conferencista. Sin más preámbulos y con respeto y admiración que se merece su investidura, demos una cálida bienvenida virtual al maestro Víctor Manuel Basalar Paz. Muy buenas noches. El estrado virtual es suyo, doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta conferencia y les agradezco de antemano el tiempo que van a dedicar a la misma. El día miércoles estuvimos conversando sobre la importancia de la determinación de la pena, la importancia de los acuerdos plenarios, el 1 de 2023, el 2 de 2024, y que nos llevaba a otros temas también como la valoración probatoria, como la argumentación jurídica, y el día de hoy vamos a tratar sobre los beneficios penitenciarios, que también están enlazados, como todo en el derecho, y en particular lo que vamos a conversar ahora es sobre los beneficios penitenciarios, confirmándome, por favor, doctor Eduardo, que se pueden ver las diapositivas de manera adecuada. Sí, doctor, se ve. Muchas gracias, doctor Eduardo. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Bueno, ahora no. No se ve muy bien. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Los Ya, beneficios muy bien. Muchas penitenciarios, gracias. Víctor. Ya, muchas gracias, doctor. Ya. A ver, vamos a empezar con los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios, como bien eh, conocen, están regulados en el texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, iniciando en el artículo 47 de esta norma, nos enumera cuáles son los mismos. Y es conveniente hacer una introducción a cuál es la naturaleza de los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son, como bien saben, instituciones del derecho que tienen su origen en el derecho privado y que han sido desarrollados a nivel nacional. Tenemos dos buenas obras de la doctora Milla Vázquez eh, sobre esta materia que es importantísima porque si bien en materia o en la etapa de investigación y en la etapa ya judicial se decide por la pena privativa de la libertad efectiva
de un ser humano, no es menos cierto que ya en su ejecución se presentan varias aristas que, por ejemplo, recordemos en la etapa de la pandemia, surgió una oleada de beneficios penitenciarios solicitados, ¿no? Y también se tiene que diversos instrumentos internacionales de derechos humanos han establecido que es obligación de nuestro país establecer que la ejecución de la pena tenga a la resocialización de la persona privada de libertad como su principal finalidad. Y esto incluso ya ha quedado establecido mediante sendas sentencias del Tribunal Constitucional que a la actualidad el, el hacinamiento que existe en las cárceles es un estado de cosas inconstitucional que de manera interna y externa ya está la obligación para la entidad tanto legislativa como ejecutiva de cambiar esta situación de estados inconstitucional de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, ahí surge una gran controversia porque, por un lado, la política criminal propugna el deshacinamiento penitenciario. Sin embargo, por otro lado, también la política criminal critica y cuestiona mucho a los fiscales y jueces que no, en el caso de los fiscales, piden una prisión preventiva, es decir, la persona que es detenida por el policía y así lo presentan en los medios de comunicación, incluso grandes bandas criminales, ¿no? ¿Por qué no se pide una pena efectiva? ¿Por qué no se pidió una prisión preventiva, ¿no? Y con respecto al juez, ¿por qué no se da? ¿Por qué no da la prisión preventiva? Entonces, el, la política criminal, por un lado, tiende a este deshacinamiento, pero también cuestiona mucho a los operadores de justicia que finalmente no optan por una efectividad de la pena por cárcel, porque se ingrese al establecimiento penitenciario a la persona investigada. Entonces, ello marca una política, una reflexión profunda para nosotros, los operadores de justicia, sobre cómo vamos a actuar y cuáles serían las mejores formas para hacerlo. Para ello, nuestras decisiones tienen que estar debidamente argumentadas conforme, en primer lugar, la norma, pero no quedarnos en ella, sino realizar una debida argumentación para poder sustentar nuestras decisiones. En primer lugar, tenemos al artículo 48 del Código Penal que va a establecer qué es el permiso de salida. Este permiso de salida es un beneficio penitenciario que se otorga al interno hasta un máximo de 72 horas, pero solamente en algunos casos y incluso para toda clase de delitos que pueden ser incluso delitos muy graves. En el caso de enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica oficial, o enfermedad del cónyuge, concubino, padre, hijos, hermanos del interno. Como sabemos bien y como lo ha establecido incluso el Acuerdo Plenario 3 del 2023, la libertad probatoria en derecho penal es
es amplia. Sin embargo, existen algunos hechos que deben ser acreditados con determinada formalidad. Por ejemplo, en este artículo 48, numeral 1 que estamos comentando, para solicitar este permiso de salida y para que pueda ser concedido, tiene que ser con un medio probatorio determinado, que va a ser la certificación oficial del INPE para que pueda concurrir o para que se pueda otorgar este beneficio. También es una causal para que se pueda solicitar el permiso de salida, una, el nacimiento de los hijos del interno y también para realizar gestiones en personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en un lugar distinto del establecimiento penitenciario. Y también se va a conceder este permiso de salida para realizar gestiones para la obtención del trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación. El trámite de este primer beneficio, que es el beneficio, el permiso de salida, va a ser o puede ser concedido por el director del establecimiento penitenciario, pero lógicamente, al ser una persona que está con cárcel, evidentemente el representante del Ministerio Público, incluso el juez del proceso, tiene que tomar conocimiento del mismo porque, como sabemos en la práctica, si tenemos, por ejemplo, a un preso preventivo, hay diligencias que debemos realizar, incluso ya lo tenemos programado con anticipación y las partes están citadas para la misma. Entonces, el fiscal, más aún si está con prisión preventiva y los plazos, como naturalmente saben, corren, debe saber dónde o si va a salir el preso del establecimiento penitenciario. Y en el mismo sentido, el juez también. Entonces, en este primer supuesto, que es el permiso de salida, atendemos que hay razones extraordinarias en las cuales se tiene que conceder, perdón, al preso privado de su libertad, incluso así sea con sanciones graves, en supuestos donde, por ejemplo, la muerte de un familiar o una enfermedad grave, el interés humanitario prevalece sobre el régimen disciplinario. La, la pena privativa de libertad, como indicamos, se presenta ante el director del establecimiento penitenciario, quien debe, si se configuran pues estas causales, otorgarlo, ¿no? Recordemos que uno de los principios o uno de los fundamentos del derecho penitenciario es el principio de humanidad. Las penas privativas de libertad no se establecen como una venganza eh, de la víctima o eh, como una venganza del Estado, sino que tiene sus finalidades en la resocialización y en los principios de humanidad. La, vamos a tener como segundo beneficio penitenciario a la redención de la pena por el trabajo y la educación. La redención de la pena por el trabajo y la educación significa que el interno que está ubicado en la etapa mínima y en la etapa mediana de seguridad del régimen cerrado ordinario va a poder redimir su pena mediante el trabajo a razón de un día de pena por 2 días de labor efectiva.
Pero este no va a ser el único supuesto, porque también van a haber internos que se encuentran en etapa, por ejemplo, de máxima seguridad del régimen cerrado, en el cual la redención será a razón de un día de pena por 4 días de labor efectiva. Y, por ejemplo, en caso de encontrar en otras etapas, por ejemplo, como en la C, va a ser de 5 días de labor efectiva, de encontrarse en un régimen cerrado especial. De etapa B va a ser de un día por 6 días de labor efectiva. Y en caso de encontrarse en la etapa A del régimen cerrado especial, la redención va a ser a razón de un día de pena por 7 días de labor efectiva. La redención en estos supuestos, vamos a estar a lo estipulado en la sentencia del Tribunal Constitucional 559-2024- habeas corpus, que estableció que de conformidad con el artículo 53, la, la fecha del beneficio se toma como cuando fue emitida la sentencia y no cuando se solicita o cuando se solicitó el beneficio penitenciario. También existe la redención de la pena por la educación o por el estudio que realice el interno. Esto es el interno que sigue estudio en etapa mínima y mediana de la seguridad del régimen cerrado ordinario, va a redimir su pena mediante la educación a razón de un día de pena por 2 días de estudio. En el caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, la redención será de un día de pena por 4 días de estudio. Entonces tenemos que la educación, al ser uno de los fundamentos para que el- la persona privada de su libertad pueda redimir su pena, es un beneficio que le permite a esta persona privada de libertad reducir su permanencia en el establecimiento penitenciario por realizar una labor educativa que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria. Y esta forma de redimir la pena se da en la forma y en los límites que establece la ley para cada uno de los delitos. El tiempo de redención de la pena que se acumulan los internos que tienen esta condición jurídica se es reconocida para el cómputo de la redención cuando lo soliciten en calidad de sentenciados. Pueden también redimir la pena aquellas personas que, habiendo obtenido el beneficio de semilibertad, realizan alguna labor, la actividad laboral o educativa, pero previo informe del centro donde desarrollan sus actividades y con la supervisión siempre de la autoridad penitenciaria. El tiempo de la redención de la pena acumulado por el sentenciado puede aplicarse al cumplimiento de la condena restante. Este beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación puede servir para acceder anticipadamente a la semilibertad, por ejemplo, a la libertad condicional,
la libertad por cumplimiento de pena y a la libertad bajo vigilancia otorgada en audiencia pública extraordinaria conforme el decreto ley 25476. Para redimir la pena por el trabajo o por la educación, no va a ser suficiente que el interno realice la actividad laboral o educativa, sino que, como bien sabemos, en la práctica, esto tiene que realizarse. Además, en los términos que establecen el reglamento al Código de Ejecución Penitenciaria, esos artículos 177 hasta el 182. Entonces, esta actividad laboral o educativa realizada con estos fines de redención en beneficio siempre del imputado y bajo los principios de humanidad tiene que estar antes, previamente, inscrita en el libro del registro de trabajo o en el libro del registro de educación del establecimiento penitenciario donde está el interno. Porque si esta no está inscrita, mal, no se va a poder hacer este derecho de solicitar este trabajo o este estudio para los fines de la redención de la pena. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que si la redención de la pena por trabajo se acredita con la planilla de control laboral efectiva que está a cargo del jefe de realizar este trabajo penal, la redención de la pena por la educación se va a aprobar, se va a acreditar con la evaluación mensual de que estos estudios realmente se estén dando y con notas aprobatorias. Así como también se va a acreditar, se va a aprobar con la plantilla del control educativo. Entonces, no basta que para redención se desarrollen las actividades, sino que tiene que tener una nota aprobatoria. Las actividades, estas actividades laborales y educativas pueden ser, puede establecerse que sea diario, que sea continuo, siempre que sea también compatible con la supervisión por parte de la autoridad. Siempre que esto sea dentro de los días lunes a sábado, el día domingo no se va a computar, salvo que haya una debida causa especial que la autoridad del Consejo Técnico Penitenciario así lo tenga a bien. Esto también tiene que ser realizado dentro de horarios normalmente de 9 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la autoridad penitenciaria tiene que realizar el control y el registro de estas actividades. Las modalidades de la retención van a estar contenidas en la norma que hace una precisión a las mismas, porque va a indicar en el artículo 51 del Código de Ejecución Penitenciaria que no va a caber esta redención de pena por el trabajo, por el estudio en supuestos establecidos, como por ejemplo para aquellos internos que hayan cometido delitos que estén vinculados, que estén relacionados al crimen organizado de la ley 30077. Tampoco aquellos internos que han sido sentenciados por los artículos 153 y literales, es decir,
153A al 153J. Y en los capítulos del 9 al 11 del título 6 del libro segundo del Código Penal. En los casos tampoco va a ser aplicable conforme la norma que se está indicando en caso de los internos que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 108, 107, 108 y 108 y literales, es decir, el 108A y el 108B, el 121B, el 200 y el 279G, los 97 y 317 y literales, es decir, del 317A al B y el 319 y el 323 del Código Penal. En esos casos, la redención de la pena por el trabajo o la educación se va a realizar con una especialidad que establece el artículo 51.2, que va a ser de 6 días de labor o de estudio, solamente va a valer para un día de redención. Y para los reincidentes y habituales de cualquier delito, siempre que no se encuentre prohibida la redención, en los casos que ya se estableció, solo va a redimirse la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día por 7 días de labor efectiva o de estudio. Y esta labor o esta estudio y trabajo puede ser acumulado. No, el artículo 52 nos va a señalar que el beneficio de redención que estamos tratando no puede ser acumulado cuando se realice en el mismo simultáneamente. Lo que sí va a estar permitido es que se acumule el tiempo de pena redimido por el trabajo y la educación para el cumplimiento de la condena o el cumplimiento de tiempo requerido para acceder a a los beneficios de semilibertad o libertad condicional. Entonces tenemos que la redención por estudio y por trabajo ha sido en los últimos años, como bien sabemos, ha tenido modificaciones y siempre pues que eh, la norma así lo ha establecido y se tiene por constitucional, siempre que no ha sido derogada, al poder alegar alguna diferenciación con respecto a los beneficios para ciertos delitos que puedan incurrir o violar el principio de igualdad, estas reglas están vigentes. Entonces, esta orientación sobre la progresión o regresión de la persona privada de libertad en este tratamiento penitenciario es diferenciada. Y tenemos pues que esta institución de la redención permite pues reducir el tiempo que una persona pasa en prisión como consecuencia de la sentencia, cuando pues se puede redimir este tiempo de la reclusión con el trabajo y la educación y así alcanzar el total de la condena impuesta. Así, por ejemplo, una persona que puede ser condenada, por ejemplo, a 6 años de pena privativa de libertad y que haya acumulado 365 días por redención de pena por trabajo o educación, podrá obtener su libertad por cumplimiento de condena a los 5 años de reclusión y por tanto salir, regresar
de manera definitiva del establecimiento penitenciario. Esta institución además está desarrollada en el Reglamento de Código de Ejecución Penitenciario, según lo dispone el artículo 210 de esta norma. Puede solicitar al director del establecimiento penitenciario que se organice su expediente para solicitar este beneficio con la copia de su sentencia, el certificado de no tener proceso penal, certificado de cómputo laboral o estudio conforme el detalle y la forma de acreditar que hemos indicado, y el informe del área legal del establecimiento penitenciario. Entonces, la redención de la pena para solicitar el beneficio semilibertad o libertad condicional puede ser también este tiempo acumulado por la redención de pena por trabajo de educación puede ser sumado también al periodo de prisión efectiva que cumplió un condenado para completar el plazo mínimo de detención que se requiere para solicitar el beneficio penitenciario de semilibertad o libertad condicional. La siguiente institución que vamos a revisar es la semilibertad. La semilibertad, como bien se sabe, eh, está regulado en el artículo 53 de TUO, nuestro texto único ordenado del Código de Ejecución Penal. Y pues este beneficio penitenciario va a permitir que el interno con una primera condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efecto de trabajar o estudiar, siempre que se cumplan determinados requisitos. Esto es, en primer lugar, que cumpla la tercera parte de la pena. En segundo lugar, que no tenga un proceso pendiente con mandato de detención. En tercer lugar, que se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. En cuarto lugar, que cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia, ¿no? Desde aquí vemos ya que es un criterio para establecer este beneficio penitenciario que se cumpla con los extremos de la sentencia, que uno de ellos puede ser pagar la día multa. Así también es un requisito que cumpla con otro extremo de la sentencia, que es cumpla pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia, atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. Pero esta capacidad no va a poder ser menor al 10% del total. Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno tiene que garantizar su cumplimiento mediante un procedimiento legal aprobado por el juez. Sin embargo, si bien existe la norma ya indicada, esto no va a ser para todos los delitos, porque el artículo 55 inmediatamente nos va a señalar que no es procedente este beneficio penitenciario de semilibertad para aquellos internos que estén sentenciados por los delitos vinculados al crimen organizado, la ley 30077, y tampoco para aquellos internos que han sido sentenciados por los artículos 107, el 108 y literales, el 121b, el 152 y el 153 a los literales que hemos visto, ya que son del A hasta el J, 189, 200 y 297 a 317 sus literales y también los demás que están señalados en la norma.
y va a indicar que los sentenciados por los delitos del 121, 189, 279, 279 B y G, siempre que se encuentren en la etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y se trate de su primera condena previo pago de la pena de multa y del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil, sí pueden acceder a la libertad condicional cuando hayan cumplido 3/4 de la pena, ¿no es cierto? Entonces, institución que estamos revisando de la semilibertad tiene que ser también revisada con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. En particular, considero en la sentencia emitida en el expediente 10/2002, acción de inconstitucional. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque considero que bien existió, como se sabe bastante en la práctica, existió una oleada, sobre todo en tiempos de pandemia, para otorgar semilibertades en, en instancia judicial. Sin embargo, las estadísticas y también la política que hemos estado mencionando, si bien existe una política de deshacinamiento penitenciario que es mandado y respaldado, incluso también ya los estudiosos de esta materia, viniendo desde, por ejemplo, Dorado Montero, quien considera, ¿no?, dentro de la teoría humanista, que al delincuente debe tratársele como una persona que necesita tratamiento. Incluso en la sentencia recaída en el expediente 5436-2014, habeas corpus, la doctora Ledesma Narváez bien ha indicado que existe este estado de cosa inconstitucional respecto al tema que venimos abordando, que es del hacinamiento penitenciario, respecto al permanente y crítico realidad de los establecimientos penitenciarios. Entonces, ahí cabría preguntarnos, reflexionar, si dónde vamos a, te- a decidir cuáles van a ser las decisiones que se deben adoptar. Porque si a ultranza, sin reflexión, tenemos una política que puede desencadenar en libertades inmotivadas por falta de prueba que acredite la resocialización anticipada del sentenciado, y es decir, que el problema de los penales es el hacinamiento, efectivamente. Pero a este hacinamiento, ¿qué hacemos frente a ello? O que no entren, es decir, que las personas que son detenidas por la policía no entren al penal porque ya no cabe nadie, que entren, es decir, que entren menos, o que entrando permanezcan poco tiempo para que den la oportunidad a otras personas que ingresen. eh, o que se construyan más cárceles, ¿no? También podría, ¿no?, pensarse que la solución ha sido como, o debería ser como en El Salvador, que construye varias cárceles, incluso alquila, como se bien sabe, por los medios de comunicación a otros países para que puedan eh, brindar este servicio penitenciario. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? Que no entren, que se queden poco tiempo o que se construyan más cárceles. Señala el doctor José Pérez,
que Guadalupe, que este sería pues en realidad los tres caminos habría que seguir. Esto fue en el 2020, en la oposición del 2020. Pero hay que también tomar en cuenta nuestra realidad nacional, es decir, nosotros como operadores de justicia estamos obviamente pegados a la Constitución, a la ley, eh, y también, pero también nuestro razonamiento lógico-deductivo tiene que ser más, tenemos la obligación de también tener una justificación externa, es decir si nuestras acciones son justas, si son arregladas, al, teniendo un criterio también de realidad nacional. Porque la realidad nacional, como bien todos sabemos, más aún que nos dedicamos a la judicatura día a día y a la fiscalía también, demuestra que estos delitos graves son muy frecuentes y más aún si se combinan con crisis económicas, con angustia, con desesperación que nos ha dejado esta pandemia de COVID y deviniendo en diferentes enfermedades que nos atacan día a día. Entonces, hay que tener una buena reflexión sobre la política penitenciaria que vamos a tener, porque el mensaje no puede ser tampoco a la sociedad de que como no hay sitio en los penales, entonces los delincuentes tienen que salir libres. Y tampoco el otro extremo de encerrar a todo el mundo. Entonces, hay que eh, tener en cuenta que esto parece que llevamos a un conflicto de derechos fundamentales, porque naturalmente el interno lo que desea es acceder anticipadamente a la libertad, conforme la naturaleza de todo ser humano. Y por otro lado, la sociedad va a buscar que se vigile, que se tutele, que las autoridades y el sistema de justicia en general haga efectivo su derecho a la seguridad. Por ello, cuando el juez, el fiscal, evalúa este tema de los beneficios penitenciarios, en el caso del fiscal para oponerse o no, y el juez para declararlo fundado o no, debe en todo momento hacer ese esfuerzo intenso de mantener una armonía, un equilibrio entre ambos intereses. Más allá de aplicar una determinada política o las modas doctrinarias que pueden haber en cada época. Entonces, esto también vale para reflexionar. Muchas veces las escuelas garantistas que se nos imparte en la academia de tradición europea continental y que naturalmente tienen unas prácticas muy pegadas a este sistema que en realidad nos pega todavía un sistema algo burocrático, siempre que todavía está pegado al sistema inquisitivo español, pero también y al mismo tiempo en fiscalía se nos eh, opone o se impulsa otro sistema del pegado más al practicismo del sistema anglosajón, inducido o introducido por el modelo acusatorio adversarial del Código Procesal Penal. Y hay que caer en cuenta de estas dos formas distintas de pensar y trabajar el día a día que hacemos nosotros en el derecho penal. Sin embargo, también las autoridades tenemos que ver y escuchar a la sociedad, sin que eso sea obviamente caer en un activismo, un populismo, pero sí tener en cuenta también a las víctimas y a la ciudadanía antes de decidir o seguir tal o cual doctrina.
Entonces, por ejemplo, en los delitos de violación de menores, ¿no? Hay las estadísticas, pues, contienen que todavía esto es una gran tendencia en las estadísticas a que ocurra más aún. Por ejemplo, y estas las cifras que nos muestran el INEI o la Fiscalía, Poder Judicial, son datos que en realidad eh, mm, les falta las tantos delitos donde el Estado no se presenta, por ejemplo, en la selva, en la sierra, en las profundidades, más aún ahora que está la exigencia de pedir una cámara Gesell para que pueda recabarse la declaración. Y como bien sabemos, hay lugares, muchos lugares en nuestro país que no tienen todas estas herramientas, tanto de personal como de eh, como logístico, como material, como de herramientas. Entonces, la semilibertad eh, se sustenta legalmente, pero se sustenta también principalmente para que sea declarada fundada en la rehabilitación, es decir, en acreditar razonablemente y hacer uso de la razón de que esta semilibertad como beneficio se va a otorgar, se va a permitir al interno sentenciado para que anticipadamente salga del establecimiento penitenciario para efectos de trabajo o educación, pero tiene que observar determinadas reglas de conducta y siempre que no tenga proceso penal. Este término de semilibertad, como bien lo señala Diana Milla en su obra del 2020, en la página 327 a 338, nace esta palabra, así que ha quedado, porque antiguamente era concedido al interno que trabajaba durante el día y en la noche pasaba dentro de la prisión dentro del establecimiento penitenciario. Entonces, como bien saben, hasta 1997 esta institución no tenía mayores excepciones, pues se otorgaba al interno que cumplía un tercio de su condena y que acreditaba que en libertad desarrollaría alguna actividad laboral o educativa. Sin embargo, ha habido varias modificaciones que ya han considerado que se han introducido estas excepciones que ya hemos indicado, así como el tiempo de carcelería que se va a tener en cuenta para este beneficio, ¿no? El artículo 53 del texto único ordenado indica que se mantiene la definición del beneficio a propósito del trabajo de educación, aun cuando ya no es un requisito, pero como bien lo establece el Manual de Beneficios Penitenciarios del segunda edición 2023, sí es adecuado que se sustente ello para que pueda con mayor fundamento que este beneficio pueda ser otorgado. Como estamos conversando, la rehabilitación es el sustento para otorgar una semilibertad, la piedra angular de la semilibertad es que se haya probado, se haya acreditado la rehabilitación del sentenciado, pues en estos casos no existe una concesión automática, no es un derecho por el hecho, no es un derecho, sino y no es automático porque se cumplieron los requisitos, ¿no? Por el contrario, este tipo de decisiones, porque el sistema de justicia se ha activado, se han activado todas las garantías y hay una sentencia ya que por regla o en su normalidad debe ejecutarse en sus propios términos y condiciones. Entonces, esta,
este beneficio semilibertad únicamente podría adoptarse cuando existe un desarrollo argumentativo que así lo justifique sobre la base de fundamentos objetivos y razonables que llevan a esta convicción del juez de que esta persona, de que va a pasar varios años o años determinados por una sentencia que ha sido ratificada en las instancias que se encuentra anticipadamente rehabilitado. Y es decir, que no constituye una amenaza para la seguridad de la población, como lo ha ordenado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 12 del 2010, acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué ha establecido, ha establecido esta sentencia del Tribunal Constitucional? Que es una falta grave que se otorga este beneficio sin una motivación tan trascendental para la sociedad. Em, entonces, vamos a ir a nuestro artículo 68 de nuestro Código de Ejecución Penal, que va pues a establecer que el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. También el artículo 70 nos enseña que para individualizar el tratamiento se hace un estudio integral del interno mediante su observación y los exámenes que correspondan para formalizar ese diagnóstico, ese pronóstico de que antes de la fecha esta persona ya está resocializada. Van a ser requisitos, como bien se conoce, la copia de la sentencia, el certificado de conducta del interno y el informe sobre el grado de readaptación del interno. Este requisito es esencial, es el requisito más trascendente porque va a permitir justificar cómo es que antes de la fecha de una sentencia válidamente dada, después de todo un proceso con todas las garantías, un proceso penal que ha respetado todo el debido proceso, las instancias, ya una sentencia firme que debería cumplirse en todos sus extremos, es la fecha que tiene de límite, porque anticipadamente esta persona estaría resocializada. Entonces, este es un informe emitido por el órgano técnico del tratamiento del establecimiento penitenciario que está formado por un abogado. Como ya sabemos, ¿no? En la práctica está el informe del abogado, el informe del psicólogo y el informe del asistente social, que tienen que hacer una prognosis respecto de, en estos tres aspectos, cuál ha sido el avance del interno en su proceso de resocialización, que es la finalidad de la pena. Eh, es, es, em, es claro también que en ciertos casos esta información no va a ser suficiente para crear la confianza en el juez, el cual con con la valoración razonada que haga de esto, de estos informes, va a tomar razonablemente, justificadamente y motivando la decisión que considere conforme las razones que va a dar más justa, a pesar de lo que dicen los informes. Es más, el juez puede requerir información adicional que le permita decidir si esta persona anticipadamente, antes de lo ordenado en la sentencia, va a ser liberado anticipadamente o va a permanecer en el establecimiento penitenciario. La sentencia del 2234 del 2009, habeas corpus Lima,
el Tribunal Constitucional ha indicado que no debería proceder la semilibertad si los informes no sustentan que el interno superó antes del plazo de la sentencia las condiciones que lo llevaron a delinquir. Por otro lado, este informe del órgano de tratamiento es técnicamente una pericia, entonces esto debe ser concordado con las reglas que todos conocemos, tenemos día a día con respecto a los peritos. Es decir, que estos informes periciales tienen que ser debatidos con la presencia, obviamente, de la persona que lo emite, es decir, el psicólogo, el asistente social, para que surja realmente la valoración de por qué han dicho lo que han dicho. Esto en la práctica a veces no está ocurriendo, pues aún, si bien ha habido una modificatoria que permite al juez llamarlos, pero no está todavía establecido que además de la concurrencia obligatoria del fiscal, el interno y su abogado defensor, los profesionales, psicólogos, el trabajador social, debe obligatoriamente ir, lo que considero que sí sería necesario como una modificatoria a la norma, porque, y preguntándole, ¿no? A los colegas, a los profesionales del INPE, ¿por qué no van en confianza? Han indicado, pues, que a veces, ¿no? Esto se fundamenta en un tema de su propia seguridad, porque son personas que eh, si realizan o el informe negativo, ellos trabajan, van a regresar al establecimiento penitenciario, entonces su nivel de vulnerabilidad de estos trabajadores del INPE pues puede ser vulnerada, ¿no? En por aquellos internos que no hayan tenido una prognosis favorable. Entonces, si bien ello pues, puede ser verdad, esta necesidad de que estos profesionales sí sean examinados a plenitud por todo, por el juez, por el fiscal, por la defensa, para que en realidad se pueda tomar una decisión fundada. No es necesario, por ejemplo, en mi labor como fiscal, es necesario, más allá del papel, evaluar, analizar definitivamente y a la pulcritud, la completitud que se debe hacer sobre todos esos extremos para saber si nos debemos oponer a la decisión del fiscal a solicitud de beneficio penitenciario o si no, lo correcto, lo justo, lo razonablemente justificado en base a lo que estos profesionales indican en la audiencia, sería no oponerse, que también en la práctica también he tenido casos así y es válido y no ha habido mayor inconveniente. Entonces, el código considero que debe actualizarse en ese sentido para tener una coherencia con las reglas del actual Código Procesal Penal, sobre lo cual una pericia, siempre la pericia tiene que ser sometida al contradictorio en el marco de una audiencia con la presencia de los que elaboraron este documento, que podrán ser interrogados, examinados por el fiscal y la defensa y principalmente por el juez. En este sentido, el informe psicológico tiene su regulación en el artículo 143 y 144 del reglamento de la norma Código de Ejecución, texto único tubo del Código de Ejecución Penitenciario. Y el profesional psicólogo del INPE que va a diagnosticar, conforme a su ciencia,
la personalidad del interno y va a emitir sus conclusiones sobre la progresión o sobre la regresión del interno conforme, por ejemplo, conforme lo establece el artículo 178A del Código Penal en los casos de sentenciados por violación sexual, además de los requisitos ordinarios que hemos identificado en la norma penal, se debe presentar un informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico relacionado con la readaptación social del interno, ¿no? Entonces, la norma nos obliga, la norma nos obliga a que se realice además esa precisión que hace el artículo 178A. El Tribunal Constitucional en el expediente 10/2002, acción de constitucionalidad, también ha establecido importantes consideraciones relacionadas al significado de realización de la pena privativa de libertad, porque dice que no se puede imponer al interno una determinada forma de concebir el mundo. Por ello, cuando el magistrado o la administración penitenciaria analiza el grado de resocialización o readaptación del interno, no está facultado para hacer esa valorización sobre base de con consideraciones políticas o culturales. Este tratamiento no puede tener como objetivo la modificación del pensamiento del interno, sus patrones culturales o religiosos. Por lo tanto, estos elementos no pueden ser considerados para denegar el beneficio penitenciario. Entonces, como estamos señalando, para esta institución tenemos otro profesional también que juega un papel muy importante, que es el trabajador social. Pues conforme el artículo 95 de nuestra norma, de nuestro código, va a indicarnos que este trabajador social, ¿no? También participa en este proceso de tratamiento del interno y coordina con las juntas de asistencia penitenciaria en las acciones para obtención de trabajo y alojamiento del interno próximo a su liberación, ¿no? En estas audiencias tenemos pues que a través de un informe social se va a indicar este profesional, esta persona pues va en libertad tener un ámbito laboral, un ámbito donde vivir, donde establecer, donde forjar relaciones que lo van a hacer proclive a mejorar y a evitar el reincidir en los hechos delictivos. Entonces, tenemos pues, ¿no? Que el trabajo y el estudio, si bien ya no es un requisito legal, pero el otorgamiento de esta institución del beneficio de semilibertad, sí, el sentenciado lo va a presentar, debe ser real y no una burla al sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en la práctica, a veces el abogado presenta compromisos de contratación para el interno, es decir, que el abogado lo va a contratar a manera de favor o por una contraprestación. En otras oportunidades, eh, esto pues no se condice o no tiene una relación previa evaluación de que si esto es esta persona o este empleador donde va a ir esto es real. Entonces eso no puede ser tentar a la administración de justicia con falsedades. El artículo 53 del Código va a establecer que el beneficio penitenciario y semilibertad permite que el interno con primera condena efectiva egrese el establecimiento penitenciario para efecto de trabajar y ser siempre cuando cumple la tercera parte y los demás requisitos que ya hemos indicado, pero con las excepciones también ya precisadas. Entonces,
El artículo 57 de la misma norma va a establecer que la audiencia, cuando se acredite esto y que haya una prognosis de que en libertad no se va a cometer un nuevo delito y valorando los esfuerzos realizados para reparar el daño, los antecedentes penales, judiciales, medidas disciplinarias, actividades que realizó y arraigo. También tenemos en nuestra norma que, de conformidad con lo que también sabemos, que es el Acuerdo Plenario 2 del 2023, se impulsa lo que es la vigilancia electrónica como una medida alternativa a las internamientos penitenciarios y que sobre todo se da también como una salida a los hacinamientos. Sin embargo, pues en la realidad sabemos que esto, si bien es impulsado desde la jurisprudencia y de los artículos 58 a 61 del Código Penal, todavía no hay la suficiente inversión del Estado, capacidad para el INPE para que pueda, eh, para el sistema de justicia pueda tener estas herramientas de los grilletes electrónicos. Entonces, la persona privada de libertad que ha sido beneficiada con una semi-libertad, ahí se le puede imponer un mecanismo de vigilancia electrónica, teniendo como obligación respetar las reglas que se le estipulen y que esta vigilancia electrónica se va a aplicar a los condenados que obtengan el beneficio penitenciario sin libertad, siendo quien impone la vigilancia electrónica personal es el juez, mientras quien va a implementar, ejecutar y controlar va a ser el INPE. El juez, de manera excepcional, si considera necesaria la vigilancia electrónica como regla de conducta a quien le concede el beneficio de semilibertad, tiene que motivarlo conforme lo indica la ley número 29.499, literal, artículo 2 en su literal C. Entonces, para este beneficio de libertad anticipada hay que tener pues en cuenta que si bien los fines son la resocialización, también este beneficio, como todas las decisiones de la autoridad pública, tienen que estar regladas a la norma, pero también haciendo una justificación externa de las premisas que tomemos y de las conclusiones para poder arribar a decisiones que no sean cuestionadas por la sociedad, o que si bien sean cuestionadas, tengamos una respuesta adecuada para sostener por qué decidimos por la libertad anticipada de un sentenciado. Como siguiente institución a analizar, vamos a tener a la libertad condicional. La libertad condicional también va a tener, eh, está regulada en el artículo 57, que establece que se va a conceder, el juez puede conceder esta libertad condicional cuando durante la audiencia se ha podido establecer que el interno ha alcanzado un grado de readaptación, resocialización, que permite pronosticar que no va a volver a cometer este delito al salir en libertad, al salir de la cárcel. Entonces, esta va a ser la piedra angular, ¿no? La verificación de la resocialización
¿no? Los esfuerzos por reparar el daño, los antecedentes se va a revisar también y las medidas disciplinarias, así como las actividades que ha realizado el interno durante su reclusión y conforme ya hemos visto a través del trabajo del trabajador social, si en libertad tiene un arraigo familiar, un arraigo laboral que va a permitir acreditar su alojamiento. Entonces, el procedimiento está regulado en el artículo 58 para este beneficio de libertad condicional, eh, detalladamente, ¿no? Por ejemplo, que tiene que tenerse el expediente administrativo y que se van a merituar en audiencia las personas que han sido citadas por el juez, que como ya indicamos, tendrían dentro de nuestra posición que ser de todas maneras el psicólogo y el trabajador social quien va a eh, estar presente. Entonces, este beneficio de libertad condicional, conforme al artículo 54, se va a diferenciar de la libertad condicional porque este está regulado para aquella persona o aquel interno que tiene una segunda condena efectiva, para que egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar siempre y cuando cumpla la mitad de la pena, ¿no? A diferencia de la semilibertad que estaba para, regulada para aquel interno que tenía su primera condena y que se le exigía la tercera parte de la pena. Sin embargo, ella va a ser diferente porque tiene que al menos cumplir la mitad de la pena. No tiene que tener un proceso pendiente con mandato de detención y tiene que encontrarse en la etapa mínima, mediana, según el régimen cerrado ordinario. Tiene que también, o mediana o máxima de seguridad en el régimen penitenciario, tiene que cumplir con pagar la día multa, los días multas y también, en el mismo sentido, la sentencia, la reparación civil que se contiene en la sentencia. Va a tener también las mismas excepciones o los mismos supuestos donde no va a ser procedente los beneficios, este beneficio de libertad condicional, conforme al artículo 55 de de nuestro código, porque va a existir o va a ser prohibido para este mismo listado que ya indicamos, del 107, 108 y todos los literales, donde así lo ha decidido la política criminal, no va a ser procedente. Y que en el supuestos del 121, 189, 279 A, B y G, siempre que esté en la etapa mínima o mediana y se trate de su primera condena efectiva previo pago de la multa y del íntegro de lo establecido como reparación civil. La tramitación está también regulada en el artículo 56, conforme ya fue indicado, es decir, tiene que presentarse copia certificada de la sentencia, el certificado de conducta y los demás indicados, los demás documentos que ya han sido indicados. Los criterios para la procedencia de una libertad condicional también se va a tener como piedra angular la capacidad de resocialización y la prognosis que en libertad no va a cometer un nuevo delito. Esto tiene que estar claramente acreditado en la audiencia de beneficio penitenciario, donde se pueda con razonables argumentos sostener que este interno ya tiene el grado de readaptación que va a hacer una prognosis favorable, que en libertad no va a cometer nuevamente esta clase de delitos, por el delito porque fue sentenciado.
¿no? Los esfuerzos que ha realizado para pagar la reparación civil y los demás ya que han sido indicados, ¿no? El procedimiento también va a estar regulado en el artículo 58, ¿no? Que ya fue señalado, y va a tener también las mismas obligaciones del artículo 59, es decir, que tiene que pernoctar en el domicilio que ya ha sido señalado, cumplir con las reglas de conducta, los compromisos laborales o educativos a los que se ha comprometido, y obviamente siempre bajo el control de la autoridad penitenciaria, y también inspección o control que puede seguir la autoridad fiscal. Y asimismo también, conforme lo indicado con respecto a la vigilancia electrónica, que está impulsado tanto por la jurisprudencia con por la norma, bajo el control del INPE. Y esto va a tener pues sus reglas de conducta y también su revocatoria por prohibición, por ejemplo, las reglas de conducta que ya muchos conocemos, ¿no? Que son las prohibiciones de determinados lugares, la prohibición de efectuar visitas, ¿no? O comunicación con personas que estén en actividades delictivas, comparecer a la autoridad cada vez que es llamado y cumplir con el pago de de la reparación que se ha comprometido, con la revocatoria que puede darse en el artículo 61 y 62 de nuestra norma ya indicada. Vamos a tener también otra institución del beneficio penitenciario, que va a ser la visita íntima. Esta visita íntima tiene por objeto el mantener la relación del interno con su cónyuge o concubino acreditado bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar y profilaxia médica. Es conseguido por el director del establecimiento penitenciario conforme el reglamento bajo responsabilidad, el mismo beneficio y en las mismas condiciones del interno, no casado ni conviviente respecto a la pareja que él designe, que señale. Van a haber también otros beneficios que van a estar contenidos en el artículo 65 de nuestra norma, en el cual se señala que existen estímulos y recompensas para los actos que evidencien en el interno espíritu de solidaridad y espíritu de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal con la actividad organizada en el establecimiento penitenciario, que son estimulados mediante recompensas que otorga el Consejo Técnico Penitenciario y que van a ser anotadas en su expediente personal. Estos son, por ejemplo, autorización para trabajar en horas extraordinarias, desempeñar labores auxiliares de la administración penitenciaria que no impliquen funciones autoritativas, y concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas, y otras que determine el reglamento. Entonces, es importante señalar que estos beneficios penitenciarios van a eh, también tener como, como, como marco también una una debida observancia por parte de la autoridad fiscal como de la autoridad judicial, porque eh, en principio parecería, o bueno, lo frecuente que tenemos es que nuestras etapas procesales principales, o al menos las que más, sobre las que más hemos trabajado, es para los fiscales la etapa de investigación, donde ahí sí tenemos fuertes, pues,
incidencia y fuerte responsabilidad. Recuérdese, por ejemplo, que durante la investigación, o más aún más grave, durante las flagrancias, que ahora está tan en boga las unidades, los cuestiones, el trabajo policial, la lucha contra los sicarios, contra todo. No va a ser en esta etapa de investigación, etapa de investigación flagrancia, todo esto donde hay que tomar decisiones graves o prisión preventiva, no le pido, si le pido. Entonces, y para luego ya, ¿no? En la etapa ya judicializada, para los señores jueces, también para los fiscales, ¿no? Pero sobre todo los señores jueces tomar estas decisiones, ¿no? De la etapa intermedia, si una acusación está bien hecha o se devuelve al fiscal, o si los sobreseimientos está bien hecho o se devuelve. eh, con los acuerdos plenarios que han surgido, ahora el 3 son se habla sobre los medios probatorios, cuáles sí se admiten, cuáles no se admiten, el acuerdo, el plenario 7, el sobreseimiento, cómo debe estar fundamentado, ¿no? Y bueno, principalmente pues la etapa de juicio oral, donde ya hacemos el debate, pero sin embargo, ahí no termina nuestro trabajo, ¿no? Pues hay también audiencias ya en ejecución de sentencia, como puede ser las revocatorias, que muchas veces pedimos también, debidamente motivadas, acreditadas, y también los beneficios penitenciarios que está pues regulado para las personas que se encuentran en una situación especial y que tienen pues finalidad de contrarrestar los perjuicios que esta situación le origina, es decir, evitar los mayores efectos negativos y que se tratan de un tipo de privilegios eh, como lo estamos abordando. Entonces, estos beneficios penitenciarios, como bien lo estamos señalando, tienen respaldo desde el derecho internacional de derechos humanos. Hay diferentes mandatos al Perú que ha ordenado, pues, ¿no? De que estamos en una situación caótica, ¿no? Más aún si trabajamos nosotros con los profesionales del INPE, pues siempre tienen, como nos pasa a todos, ¿no? Bastantes limitaciones. Sin embargo, también queda claro que en el tema ejecutivo también siempre tiene que estar el Ministerio Público con su función, ¿no? De atender todos los requerimientos del INPE, y también pues en la etapa judicial cuando hay que atender de manera sustentada si nos vamos a oponer o no a alguna de estas solicitudes de beneficios penitenciarios, porque puede ser justa esta solicitud de que se otorgue anticipadamente, por ejemplo, un permiso de salida frente a la enfermedad grave que puede tener un interno, ¿no? Para que reciba el tratamiento adecuado y, bueno, finalmente recupere su salud, porque la idea es de que, o la finalidad de la pena es de que en algún momento, en salud, recupere su libertad y no muera, pues, en cárcel, como una venganza, venganza social, ¿no? Entonces, hay razones extraordinarias que, conforme ya lo hemos visto a detalle, le otorgan a estas personas que han sido sentenciadas estos beneficios, ¿no? Por ejemplo, los casados, los convivientes, ya hemos visto que tienen derecho a acceder a esta vida íntima y que se basa pues en las instituciones humanitarias para que puedan conservar esas actividades eh, familiares. Entonces, colegas, les agradezco
su tiempo para la exposición y inmediatamente vamos a pasar a las preguntas que consideren adecuadas plantear, ¿no? Sin última, eh, hacer esta reflexión, ¿no? Sobre estas instituciones. ¿Bien? Sí, doctor. A ver, permítele hablar a la doctora Hilda. Diga, aló, Doctora Hilda, le escuchamos. aló. Sí, Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Dígame, ¿en todos los sistemas jurídicos existen los beneficios penitenciarios? en todos los sistemas jurídicos me En hace otros recordar, países, en sí, otras, me hace en recordar legislación mucho, comparada, me hace recordar ¿existen mucho los beneficios justo, penitenciarios o solamente en algunos? sí, yo creo que en algunos, porque miren, hay eh, tantos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema árabe. Por ejemplo, los sistemas árabes, los derechos fundamentales están muy limitados, ¿no? Por su concepción, bueno, su concepción religiosa, histórica. Tienen una forma muy diferente de hacer las cosas de nosotros, ¿no? Los que tenemos un sistema europeo continental, ¿no? De una tradición española, una tradición eh, bastante ligada a, a buscar la redención, ¿no? Buscar la redención. El beneficio penitenciario se sustenta pues en una tradición histórica, cultural, religiosa que compartimos lengua latina, en el cual el perdón o la redención o la aflicción, el reconocer los errores cometidos tiene una consecuencia o tiene un principio humanista para para las consecuencias que se pueden dar, ¿no? Entonces, esto en realidad está vinculado para nuestro sistema, ¿no? Los sistemas, por ejemplo, árabe, ¿no? No tiene esta forma de concebirlo, ¿no? Está para nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer justicia, la que tenemos eh, de manera histórica, concebida, eh, concebida así, ¿no? Concebida así, de una manera, tiene una fuerte tradición eh, religiosa, ¿no? En base al perdón, a la redención. Por eso fíjense que incluso la palabra redención la vinculamos a Redentor. Ahora hemos pasado Semana Santa y viene este perdón de los pecados, ¿no? Entonces está muy vinculado a nuestra tradición de cómo vemos el mundo. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho su pregunta y la felicito por en un día de, de descanso, en realidad, estar haciendo ese esfuerzo grande de, de participar, ¿no? En un evento académico y de prepararnos, ¿no? Cada día más, no solamente eh, para esta conferencia, sino también seguramente, ¿no? Para los concursos que van a salir, el mismo trabajo, la función que siempre, ¿no? Nos exige tanto, ¿no? Y bueno, yo le felicito mucho por su tiempo y también por su pregunta en estos días de descanso, hacer ese esfuerzo grande que es dedicarle tiempo a esta conferencia. Le agradezco mucho. Espero haber respondido su pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tienen a la doctora Oblitas?
Gracias, buenas noches. Agradecer por la ponencia al doctor. Mi pregunta sería en base a lo siguiente. Si bien es cierto, pues los beneficios penitenciarios se encuentran detallados, ¿no? Los requisitos para solicitar los mismos bajo el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, aún no se aprueba, pero según las noticias refieren de que el trámite o quien se encargaría a la fecha de administrar el de ingreso, salida, a los penales por la deficiencia presuntamente de LIMPE, ya sería empresas privadas. Ante ello, podremos preguntarnos, aún así, ¿cómo irá a quedar estos beneficios penitenciarios teniendo de que si se privatiza, igual sería costoso el tema de los informes para que el personal o los sentenciados tengan acceso a esta emisión de documentación para que sean eh, o bueno, para que entren al grupo de los beneficios penitenciarios? Sí, yo pienso lo mismo. En principio, lo que usted está diciendo es, le agradezco mucho su pregunta y creo que es muy importante porque efectivamente, ¿no? Cada cierto tiempo se dice privatizar, ¿no? Incluso hay tesis que dicen que se podría privatizar incluso el sistema de justicia para que sea más eficiente, ¿no? Se podría privatizar todo, ¿no? Pero hay sí ámbitos en los que no se puede privatizar las cosas porque recordemos pues que gran parte de la población penitenciaria son personas eh, que han tenido poco acceso a la educación, poco acceso a un trabajo, a una capacidad eh, remunerativa, ¿no? Entonces, creo que todavía puede ser, todavía el Estado tiene bastante obligación de responsabilidades y que el tema de los hacinamientos penitenciarios todavía es grande. Fíjense que, por ejemplo, para esta materia, ¿no? Que son beneficios penitenciarios, son muy pocas las personas que se han dedicado a su estudio. Acá en Perú tendremos a la doctora Diana Milla con su libro Beneficios Penitenciarios y a, no recuerdo su nombre, un joven que sí hace investigación en los penales, pero no hay más, no hay más. Y en realidad sí es grave, es decir, poco foco le ponemos a los internos, ¿no? A veces, y esto creo que nos pasa a todos, nos detenemos hasta la sentencia, ¿no? Hasta la sentencia que justamente es lograda, pero luego ya en el tema ejecutivo de la misma ya es bastante, hay todavía, y es grave, ¿no? Porque, como bien lo señalan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las propias sentencias del Tribunal Constitucional peruano, vivimos en un hacinamiento penitenciario terrible. Y entonces la política de dar una solución a esto eh, tiene que ser bastante reflexiva, ¿no? Porque tampoco se puede no querer que ingrese nadie, a pesar de sí ser un delito grave, pero tampoco se puede, por el otro lado, a través de operativos falsos o cosas de que todos hemos visto en la televisión y todos los que nos dedicamos a la labor del sistema de justicia sabemos que también existen, sabemos que existen detenciones arbitrarias, pruebas falsas y tenemos un trabajo muy delicado que hacer ahí. Tampoco se puede ver que todo, si toda persona ya que es solamente detenida por la prisión, ingrese al penal, no. Entonces, eh, tenemos todavía bastante trabajo ahí y yo creo que sí, todavía sigue siendo una obligación pública darle solución a esta crisis de los establecimientos penitenciarios. Le agradezco, doctora, también por su pregunta y le agradezco también que haga este enorme sacrificio de días de descanso, pues estarle dedicando a la academia es un esfuerzo grande, ¿no? La felicito mucho y le agradezco su pregunta y también el tiempo que está dedicando. Eduardo, tu micrófono está apagado. Ah, no. Sí, me doy cuenta. Disculpe. Doctor, en vista de que no hay más intervenciones, no levantaron la mano, yo quisiera agradecer a nombre de la Academia de la Magistratura el esfuerzo que usted está haciendo
por presentarnos esta conferencia sobre los beneficios penitenciarios en este día realmente de descanso, como refiere usted. Agradecerle a nombre de la Academia de la Magistratura de la sede de Loreto y de la Central, de todas maneras, ¿no? En nombre de la dirección académica. Nos veríamos en otra oportunidad. Le Muchísimas agradezco, gracias. le agradezco mucho, doctor Eduardo, por la confianza depositada en mi persona. Les agradezco a todos y les felicito realmente por ese tiempo que están dedicando a actualizar, a ingresar a un curso donde de alguna manera una enseñanza sacamos y es un esfuerzo pues de que un día feriado que podemos hacer pues después de unas jornadas tan duras en el trabajo que tenemos, responsabilidades tan fuertes, pero les felicito que dediquen un tiempo un tiempo grande, en realidad bastante, más de hora y media, a su formación continua y que efectivamente, pues eso es muy valioso para las decisiones que tomamos en las labores que se espera de nosotros, lo mejor que podamos dar para nuestro país y en particular para nuestro sistema de justicia. Un abrazo grande para todos y que tengan un buen fin de semana. Doctor, gracias. A los discentes, hacerles referencia de hacer el registro de salida por medio del sistema de gestión académica. ¿Aló? Tenemos tiempo hasta las 8:45. Ya, doctor. La entrada que he registrado Gracias. Buenas no, noches. no me han Ok. considerado. No, Trate de consignar la asistencia porque en realidad yo estoy viendo que la Academia de Magistratura, no sé qué estará pasando con el sistema, pero por favor inténtenlo, porque en la asistencia, estoy revisando el sistema y ninguno marcó la asistencia. Yo por ello he tenido, para tener en cuenta la asistencia de entrada de la lista que están acá ustedes presentes, yo voy a informar quiénes han estado, ¿no? Para que puedan redigir. Pero en esta parte, la salida, por favor, traten de hacerlo. De ver el mismo problema, yo informaré a la sede central. Sin nada más que decirles, me gracias, suscribo de ustedes. gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias. De igual manera. Gracias. Gracias, gracias.